En el laberinto de nuestra existencia, hay momentos en que nos detenemos a contemplar quiénes somos realmente. La identidad, ese espejo fragmentado que nos devuelve múltiples reflejos, se convierte en una búsqueda constante para todo ser humano. Pero para el latinoamericano, esta búsqueda adquiere dimensiones particulares, contornos únicos que Octavio Paz iluminó con lucidez extraordinaria. El mexicano, y en general el latinoamericano, no trasciende su soledad, sino en la fiesta y el delirio colectivo, escribió Paz en su obra maestra, El laberinto de la soledad. Esta paradoja del ser que encuentra comunión únicamente cuando abandona momentáneamente su individualidad, encierra una fórmula olvidada, pero esencial para comprender la complejidad del alma latinoamericana. ¿Qué secretos reveló Paz sobre nuestra naturaleza que décadas después siguen desentrañando los misterios de quiénes somos? ¿Y por qué su visión, aunque profundamente arraigada en México, se extiende como un espejo revelador para toda América Latina y su diáspora? La respuesta nos conducirá por un camino de máscaras y revelaciones, de tiempo circular y fracturas históricas, de búsquedas y encuentros que definen no solo lo que fuimos, sino lo que podemos llegar a ser. Bienvenidos a La Otra Orilla, un espacio donde exploramos las profundidades del pensamiento latinoamericano para iluminar nuestro presente. Si es tu primera vez aquí, te invitamos a unirte a esta comunidad de buscadores de sentido, donde el pensamiento de figuras como Octavio Paz cobra nueva vida al aplicarse a nuestra realidad contemporánea. Suscríbete para continuar este viaje intelectual que nos ayuda a comprender quiénes somos en el complejo panorama global actual. Para comprender la fórmula con la que Paz descifró el alma latinoamericana, debemos primero entender el contexto en que surgió su pensamiento. Nacido en 1914 Ville, en plena Revolución Mexicana, Paz creció en un país que intentaba redefinirse tras siglos de colonización, décadas de independencia turbulenta y un proceso revolucionario que prometía, finalmente, el encuentro con una identidad auténtica. Esta búsqueda nacional reflejaba la personal Paz, hijo de un abogado zapatista y nieto de un intelectual liberal, encarnaba en su propia genealogía las contradicciones mexicanas. La publicación de El laberinto de la soledad en 1950 marcó un antes y un después en la comprensión de la psicología colectiva mexicana y, por extensión, latinoamericana. Paz no escribió un tratado sociológico convencional, creó una radiografía poética del alma nacional que combina filosofía, antropología, psicoanálisis e historia. Su método consistió en examinar las expresiones populares, los comportamientos cotidianos, las fiestas nacionales y el lenguaje mismo, para descubrir en estos elementos aparentemente superficiales las profundas verdades del ser mexicano. El mexicano siempre está lejos, lejos del mundo y de los demás, lejos también de sí mismo, escribió Paz, identificando la soledad como condición existencial fundamental. Pero esta soledad no es idéntica a la angustia existencial europea descrita por pensadores como Sartre o Camus. Mientras el existencialismo europeo surge de la crisis de la razón y la pérdida de fe en el progreso, la soledad latinoamericana nace de una herida histórica, la conquista, ese trauma fundacional que Paz describe como una violación, una ruptura con el pasado indígena y una imposición de valores ajenos. Esta ruptura histórica generó lo que Paz denomina la condición de orfandad del latinoamericano. No somos completamente indígenas ni completamente europeos, somos hijos de un encuentro violento que nos dejó sin raíces claras. Como escribió en Postdata, el mexicano no quiere ser indio, ni español, ni descendiente de ambos, se niega, y al negarse se afirma. Esta negación constituye uno de los primeros elementos de la fórmula paziana. La identidad latinoamericana se construye paradójicamente a partir de una negación inicial, de un rechazo a ser definido por otros. La respuesta a esta orfandad existencial es el uso de máscaras, segundo elemento fundamental en la ecuación de Paz.
El latinoamericano se oculta tras diversas personas, en el sentido etimológico máscaras, como mecanismo de defensa y supervivencia. El mexicano se me aparece como un ser que se encierra y se preserva, máscara el rostro y máscara la sonrisa, observa Paz. Estas máscaras van desde el machismo exacerbado hasta la sumisión fingida, desde la formalidad ceremonial hasta el desenfreno festivo. Las máscaras nos protegen, pero también nos aíslan, creando una distancia entre nuestro ser auténtico y nuestra proyección social. El hermetismo resultante, ese ninguneo típicamente mexicano, pero extensible a otras culturas latinoamericanas, representa una forma de autopreservación en un mundo percibido como hostil. Paz observa cómo este fenómeno se intensifica en los mexicanos y latinoamericanos que viven en Estados Unidos, los pachucos de su época, antecesores de los chicanos actuales, quienes adoptan comportamientos y vestimentas exageradas como forma de afirmar una identidad diferenciada frente a la cultura dominante. Es revelador comparar esta visión con la de otros pensadores latinoamericanos. Mientras José Vasconcelos proponía una raza cósmica que sintetizaría lo mejor de todas las culturas, Paz no idealiza el mestizaje, sino que lo ve como una condición problemática que debe ser asumida en toda su complejidad. Si para Leopoldo Sea la filosofía latinoamericana debía partir de la circunstancia histórica concreta, Paz va más allá al proponer que debemos examinar no solo nuestra historia oficial, sino también nuestros mitos, nuestros silencios y nuestras contradicciones. El pensamiento de Paz dialoga también con el de pensadores europeos como Nietzsche y Heidegger, pero siempre desde la particularidad latinoamericana. Si para Heidegger la angustia revela el ser, para Paz es en la fiesta donde el mexicano se revela momentáneamente a sí mismo. Este es el tercer elemento crucial de su fórmula, la fiesta como espacio de comunión y revelación. Durante esos días, el silencioso mexicano silba, grita, canta, arroja petardos, descarga su pistola al aire, descarga su alma, escribe Paz, Niqueteero. Paz, la fiesta representa una ruptura del tiempo ordinario, una suspensión momentánea de las normas sociales que permite al ser asfixiado por las máscaras respirar brevemente sin ellas. En las celebraciones del Día de Muertos, en los carnavales, en las fiestas patrias, el latinoamericano encuentra un espacio para la comunión colectiva que momentáneamente disuelve su soledad esencial. Este aspecto de la fórmula paziana cobra especial relevancia en nuestra era digital. Mientras las redes sociales aparentan conectarnos, en realidad pueden reforzar nuestras máscaras y profundizar nuestro aislamiento. El perfil digital se convierte en una máscara contemporánea, cuidadosamente diseñada para proyectar una imagen idealizada. Paradójicamente, en la era de la hiperconexión, muchos latinoamericanos experimentan una soledad más aguda que nunca, despojados de los rituales colectivos que tradicionalmente ofrecían alivio. La visión de Paz sobre la temporalidad constituye el cuarto elemento de su fórmula para entender el alma latinoamericana. Frente a la concepción lineal y progresiva del tiempo occidental moderno, Paz identifica en la cultura latinoamericana una persistencia del tiempo mítico y circular, heredado tanto de las culturas prehispánicas como del catolicismo medieval español. El mexicano se siente arrancado del paraíso y su vida es un continuo esfuerzo por volver, afirma Paz. Esta nostalgia de un tiempo primordial explica nuestra relación ambivalente con la modernidad. Para Paz, el latinoamericano vive simultáneamente en varios tiempos históricos, preservamos rituales prehispánicos, mantenemos estructuras coloniales y adoptamos tecnologías contemporáneas, sin resolver completamente las contradicciones entre estos distintos estratos temporales. Esta simultaneidad de tiempos históricos es particularmente evidente en ciudades latinoamericanas, donde rascacielos ultramodernos
conviven con mercados tradicionales y ruinas arqueológicas. La ambivalencia hacia la modernidad se manifiesta incluso en nuestra relación con la tecnología. Adoptamos rápidamente innovaciones tecnológicas, pero las incorporamos a estructuras sociales y mentales tradicionales. Un ejemplo contemporáneo: el uso de WhatsApp en Latinoamérica no sigue patrones puramente funcionales, sino que incorpora elementos rituales de socialización tradicional, desde las bendiciones matutinas hasta las extensas cadenas de mensajes que mantienen vivo el sentido de comunidad. El quinto elemento en la ecuación pasiana es la otredad, concepto que desarrolló no solo en El laberinto de la soledad, sino también en obras como El arco y la lira. Para Paz, el ser humano anhela trascender su soledad fundamental mediante la comunión con el otro. Este otro puede ser una persona amada, una comunidad o incluso lo divino. El hombre es nostalgia y búsqueda de comunión, por eso cada vez que se siente a sí mismo, se siente como carencia de otro, como soledad, escribió Paz. Esta búsqueda del otro adquiere matices particulares en el contexto latinoamericano, donde la identidad se ha construido históricamente en relación, a menudo conflictiva, con Europa primero y Estados Unidos después. El latinoamericano se define frecuentemente por oposición: no somos europeos, no somos estadounidenses, no somos completamente indígenas. Esta definición negativa revela una dificultad para afirmar positivamente quiénes somos. La experiencia de los latinos en Estados Unidos ilustra dramáticamente esta condición. Ni completamente asimilados a la cultura norteamericana, ni preservando intacta su herencia cultural original, viven en lo que Gloria Anzaldúa llamaría posteriormente la frontera, ese espacio físico y psicológico de negociación identitaria constante. Lo que Paz observó en los pachucos de los años 40 sigue vigente en las comunidades latinas contemporáneas: la exageración de ciertos rasgos culturales como mecanismo de autoafirmación y resistencia. Pero la fórmula de Paz no se limita a diagnosticar una condición existencial, también sugiere caminos de reconciliación. La historia de México es la del hombre que busca su filiación, su origen, escribió. Esta búsqueda extendida a Latinoamérica implica una reconciliación con nuestro pasado traumático, una aceptación de nuestra condición híbrida y una proyección creativa hacia el futuro. Paz propone que solo asumiendo plenamente nuestras contradicciones podemos superarlas. No se trata de elegir entre tradición y modernidad, entre lo indígena y lo europeo, entre localismo y universalismo, sino de integrar estas aparentes oposiciones en una síntesis creativa. En esto Paz se distancia tanto del nacionalismo folclórico que idealiza un pasado indígena mitificado como del cosmopolitismo acrítico que simplemente imita modelos extranjeros. El sexto componente de la fórmula paziana es la crítica como herramienta de liberación. En Postdata 1978, reflexionando sobre la masacre de estudiantes en Tlatelolco en 1968, Paz afirmó: la crítica es el aprendizaje de la imaginación en su segunda vuelta, la imaginación curada de fantasía y decidida a afrontar la realidad del mundo. Esta dimensión crítica de su pensamiento desafía tanto al poder autoritario como a las simplificaciones ideológicas. Para Paz, la verdadera emancipación latinoamericana no vendrá de recetas ideológicas importadas, sino de un ejercicio riguroso de autoconocimiento y crítica. Esta postura le valió enfrentamientos tanto con la derecha conservadora como con la izquierda ortodoxa, especialmente tras su crítica a los regímenes socialistas. Paz insistió en que la libertad y la justicia social no son valores contradictorios sino complementarios, y que Latinoamérica debe encontrar su propio camino hacia ellos. En Los hijos del Limo, Paz explora la relación entre tradición y ruptura, otro elemento crucial de su fórmula. Para él, la verdadera tradición no es la repetición mecánica del pasado, sino la transmisión de una llama. En el contexto latinoamericano, esto implica reconocer las múltiples tradiciones que nos conforman: indígenas, ibéricas, africanas,
modernas, y reinterpretarlas creativamente. Esta concepción dinámica de la tradición es especialmente relevante hoy, cuando las culturas latinoamericanas enfrentan simultáneamente procesos de globalización homogeneizante y reivindicaciones de particularismos identitarios. La fórmula de paz sugiere que nuestra fortaleza reside precisamente en esa capacidad de síntesis creativa, de incorporar influencias diversas sin perder un núcleo identitario propio. Un aspecto final, pero no menos importante de la ecuación paziana, es su dimensión poética. Paz no era solo un ensayista brillante, sino también un poeta excepcional, y esta sensibilidad poética impregna toda su visión del ser latinoamericano. Para él, la poesía representa la posibilidad de reconciliación entre el ser humano y el mundo, entre el lenguaje y la realidad, entre el individuo y la comunidad. En el arco y la lira, Paz afirma que la poesía es conocimiento, salvación, poder, abandono, oración al vacío, diálogo con la ausencia. Esta concepción de la poesía como forma superior de conocimiento entronca con una larga tradición latinoamericana, donde los poetas, de Sor Juana a Neruda, de Darío a Vallejo, han sido también pensadores que articulan visiones totalizadoras de nuestra realidad. Te invitamos a profundizar en esta exploración del pensamiento de Octavio Paz, suscribiéndote a nuestro canal La Otra Orilla. En los próximos episodios, analizaremos más detalladamente conceptos como la máscara, la fiesta y la otredad en la obra de Paz, y exploraremos cómo sus ideas dialogan con desafíos contemporáneos, como la globalización, la crisis de identidad en la era digital y los nuevos movimientos sociales latinoamericanos. Dale like a este video para que llegue a más personas interesadas en redescubrir nuestras raíces intelectuales y compartir si conoces a alguien que pueda beneficiarse de estas reflexiones. ¿Cómo podemos aplicar prácticamente la fórmula de Paz para comprender mejor nuestra identidad latinoamericana contemporánea? Comencemos por examinar nuestras propias máscaras. En la tradición paziana, el autoconocimiento no es un ejercicio narcisista, sino el primer paso hacia una auténtica apertura al otro. Pregúntate, ¿qué máscaras utilizas en diferentes contextos sociales? ¿Son estas máscaras formas de protección o han llegado a confundirse con tu identidad real? Un ejercicio revelador consiste en identificar las expresiones cotidianas que utilizamos casi inconscientemente y que, según Paz, revelan actitudes profundas hacia la vida. Frases como «¿cómo te explico para que me entiendas?» o «ni modo» contienen filosofías implícitas sobre nuestra relación con el mundo y con los demás. Analizar críticamente nuestro lenguaje cotidiano puede revelarnos patrones de pensamiento heredados. Para los latinoamericanos que viven en Estados Unidos o en otros países, Paz ofrece herramientas conceptuales particularmente valiosas. Su análisis de la condición del pachuco como ser que se afirma en la negación puede ayudar a comprender las dinámicas de adaptación y resistencia cultural. Reconocer que la exageración de ciertos rasgos culturales responde a una necesidad de autoafirmación puede transformar el modo en que entendemos tanto nuestra propia conducta como la de nuestras comunidades. La recuperación del tiempo ritual, en un mundo dominado por la lógica de la productividad constante, constituye otra aplicación práctica del pensamiento de Paz. Crear espacios para la celebración colectiva, donde el tiempo lineal se suspende momentáneamente en favor de una experiencia de comunión, puede ser un acto de resistencia cultural y una forma de sanar la fragmentación social contemporánea. En el ámbito educativo, la incorporación de la perspectiva paziana implica trascender la simple transmisión de contenidos para fomentar una comprensión crítica de la identidad cultural. Educadores en contextos latinos pueden utilizar conceptos como la soledad y la otredad para ayudar a sus estudiantes a navegar complejos procesos de formación identitaria, especialmente en contextos biculturales o transnacionales. Artistas y creadores culturales encontrarán en Paz un modelo para la integración creativa de tradición y modernidad.
Su propia obra poética demuestra cómo es posible incorporar influencias globales sin perder un anclaje en la particularidad cultural propia. El desafío, como señalaba Paz, no es elegir entre lo local y lo universal, sino encontrar lo universal en lo local, y viceversa. Finalmente, la dimensión crítica del pensamiento de Paz nos invita a cuestionar constantemente los discursos hegemónicos sobre lo latinoamericano, ya provengan del norte global o de nuestras propias élites culturales y políticas. La verdadera emancipación, sugiere Paz, comienza con la descolonización mental, con la capacidad de pensar nuestra realidad desde categorías propias y no meramente importadas. Volvemos así al punto de partida de nuestro recorrido, la fórmula olvidada de Octavio Paz, para entender el alma latinoamericana, contiene múltiples variables: soledad, máscara, fiesta, tiempo circular, otredad, crítica, tradición dinámica, dimensión poética, que interactúan complejamente para revelar no un ser estático sino un proceso continuo de hacerse. La identidad latinoamericana, según Paz, no es una esencia fija sino una búsqueda permanente. El mexicano, y por extensión el latinoamericano, se esconde bajo muchas máscaras que luego arranca, escribió Paz. Este proceso de ocultamiento y revelación define nuestra existencia cultural. La gran intuición de Paz fue comprender que la autenticidad no consiste en encontrar una identidad pura o auténtica debajo de todas las máscaras, sino en asumir consciente y críticamente el juego de las máscaras, reconociendo que la identidad misma es un proceso dinámico, una negociación constante entre lo que fuimos, lo que somos y lo que aspiramos a ser. En un mundo donde las identidades culturales se vuelven simultáneamente más porosas y más defensivas, donde la globalización y el tribalismo parecen fuerzas contradictorias pero coexistentes, la visión de Paz ofrece una tercera vía: ni el encierro en particularismos estrechos ni la disolución en un universalismo abstracto, sino el difícil equilibrio de ser particular y universal al mismo tiempo. Quizás el mayor legado de la fórmula paziana sea precisamente esta invitación a habitar creativamente las contradicciones, a transformar nuestra histórica condición de orfandad en una oportunidad para reinventarnos constantemente sin perder el hilo conductor de nuestra memoria colectiva. En las palabras del propio Paz, la verdadera soledad no está en la ausencia de los otros, sino en nuestra presencia ante nosotros mismos, y es en ese encuentro íntimo con nuestra propia imagen fragmentada donde podemos comenzar a recomponer el rompecabezas de nuestra identidad latinoamericana.